Cierre sus ojos, vamos a orar. Y mientras está con sus ojos cerrados, dígale: Señor, yo quiero recibir de ti. En esta mañana, Señor, yo he venido, Señor, no por mis fuerzas, sino porque tu Espíritu Santo me ha traído, Señor. Ahora permíteme entender que si es tu Espíritu Santo el que me ha traído, es porque tiene algo para mí. Y en esta mañana yo estoy abierto al Espíritu Santo para que haga lo que Él quiera hacer en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque ciertamente tú te estás moviendo, tú te estás manifestando en cada uno, Señor, de los que creen. Dice tu palabra, Señor, que el que se acerca a ti es necesario que crea que tú eres un Dios poderoso y que eres galardonador de los que te buscan, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Y te pedimos que aumentes nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén, ¿verdad? Bien, pues vamos a pasar rápidamente a la palabra, ¿verdad? Dios hoy se movió diferente, ¿verdad? A todas las reuniones. Y pues tenemos que darle libertad. Nada más solamente tenemos que discernir, ¿verdad? Cuando es de Dios, cuando no es de Dios. Y también tenemos que enseñar a las personas, ¿verdad? En qué tiempo ministrar, cuándo ministrar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene la libertad, ¿verdad? Y necesitamos darle libertad, porque si nosotros lo apagamos, lo contristamos o lo resistimos, pues no sucede absolutamente nada. Amén. Así es que en esta mañana yo quiero compartirles acerca de este tema que se encuentra en el Salmo 107. Y me llamó muchísimo la atención, ¿verdad?, de que este salmo habla de cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en Egipto. Este salmo habla de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando anduvieron en el desierto. Y este salmo habla de libertad. ¿Cuántos aquí son el pueblo de Dios? El Señor quiere traer libertad a su pueblo. Y de eso se ha tratado la alabanza, de eso se ha tratado la palabra que nos han dado, y de eso yo le voy a compartir. Entonces Dios quiere hacer algo, ¿verdad? Pero Dios no va a hacer nada si usted no está dispuesto. Y también dice la palabra que Dios no hará nada si antes no se lo anuncia a sus profetas. Entonces Dios está anunciando a través de sus profetas lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces el tema del día de hoy se llama clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuál es el tema del día de hoy, amados? Clamaron a Jehová en su angustia. Amados hermanos, la clave para que tú puedas recibir la bendición de Dios es que clames. Porque a veces estamos pasando por problemas bien serios, bien difíciles, y no solamente no se nos ocurre, sino que no nos han enseñado, y lo menos que hacemos es clamar a Dios. A lo mejor pides auxilio, oren por mí, ayúdenme, o a lo mejor ni pides ayuda, ya estás pasando tú solito por el problema. Pero el Señor te dice en esta mañana: clama a mí cuando te encuentres en angustia. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros somos, por no querer manifestar lo que está pasando en nuestras vidas, estamos, ahorita lo vamos a ver, estamos en prisiones, en hierros, dice la palabra. Pero el Señor te dice en esta mañana: mira, clama a mí en tu angustia, y yo te voy a librar de tus aflicciones. Acabamos de cantar que si le llamamos, Él se manifestará. Si le adoramos, Él se manifestará. Y si clamamos a Él, Él se va a manifestar. Amén. Bien, vamos adelante, amados hermanos. El Salmo 107, versículo 4 en adelante, vamos a tocar algunos versículos. Está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 4: anduvieron perdidos por el desierto y por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y hoy en día, ¿verdad?, hay mucha gente que anda perdida.
en el desierto. El Señor, acuérdense que dijo, mira, yo te voy a sacar a una tierra donde fluye leche y qué, hermano, y miel. Una tierra llena de bendición. Pero por causa de la desobediencia, no pudieron entrar en esa tierra, sino que anduvieron perdidos por el desierto. Y muchos de nosotros a veces, ¿verdad? Dios nos ha prometido, mira, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, porque esa es tu tierra prometida. No tienes nada que andar haciendo en el desierto. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, ¿verdad? Sin saber el camino y sin hallar una ciudad en donde vivir. Entonces, qué duro es, ¿verdad? Si lo trasladamos a lo natural, ¿verdad? El no tener una casa donde vivir, hermano. ¿Acaso nuestro Dios no nos podrá dar una casa, hermanos? Versículo 5. ¿Cómo andaban? Hambrientos, sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Y Dios dice en su palabra que Él va a traer hambre a su pueblo, pero no hambre de pan ni de comida, sino hambre por su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es decir, de esta hambre y de esta sed, ¿verdad? Que andan en el desierto, Dios va a traer hambre, pero por su palabra. Entonces imagínense al pueblo de Israel en el desierto, ¿cómo andaban, hermano? Hambrientos y sedientos. Y su alma desfallecía en ellos. ¿Cuántos en algún momento de su vida se han sentido desfallecer, hermano? Que ya no puedo, Señor. Y muchos, ¿verdad? Incluso cristianos, Dios reprenda al diablo, aún cristianos que caen en depresión y que han caído en suicidio. Porque han desfallecido en su corazón. Entonces no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, Dios es más grande que tus problemas. Versículo 6 dice, anduvieron perdidos en el desierto, en la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, andaban hambrientos y sedientos, y su alma, ¿qué? Desfallecía. ¿Cuántos, no voy a decir han sentido desfallecer, cuántos están desfalleciendo, hermano? No le hablo de pasado, le hablo de presente. ¿Ninguno anda que su alma está desfalleciendo, hermanos? Sí hay. Y el peor error es que te quedes callado y no digas nada, porque el enemigo te va a aprisionar. Pero si tú reconoces que tu alma desfallece, por muchos motivos, algunos puede ser por cuestión económica, por problemas familiares, por enfermedad, pero su alma está que desfallece. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No importa cuál sea tu problema, tu situación, hermano. Tú eres el único que la sabe. Pero el Señor te dice, mira, si tú vienes a mí y clamas a mí en tu angustia, yo te voy a librar de tus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales venimos aquí, porque estamos afligidos, hermano, y solamente en la iglesia podemos encontrar restauración, solamente en la iglesia podemos encontrar esa agua para nuestra alma. Y por eso llegamos. Y haces bien en estar aquí, porque aquí es donde Dios quiere saciar tu sed. Aquí es donde Dios quiere confortar tu alma. Esa alma que está a punto de desfallecer, Dios la quiere confortar. Solamente le tienes que creer a Él y hacer lo que está diciendo aquí. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo les aseguro que todos aquí tenemos problemas, hermano.
de uno o de otra naturaleza. Entonces ya lo único que necesitas hacer, ¿sabes qué? Entender lo que Dios está diciendo. Mira, clama a mí en tu angustia y yo te voy a librar de tus aflicciones. Tú no tienes por qué andar afligido, tú no tienes que andar con tu alma que desfallece, solamente clama a mí y yo te voy a librar de tus aflicciones. El enemigo nos tiene atrapados, hermanos. Seguimos leyendo. El pueblo de Dios es rebelde por naturaleza, hermano. Podemos ver desde el Génesis, el Señor les dio sus mandamientos y ellos no los obedecieron. Una de las causas de estar en el desierto, de andar perdido, de andar cediendo, de andar con tu alma que desfallece es la desobediencia, hermano. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el Edén, donde tenían todo, hermano. Y no solamente tenían todo, señoreaban, sino que ellos juzgaban toda la creación. Y por causa de la desobediencia, hermanos, entonces vinieron las aflicciones. Entonces, si Adán y Eva hubieran entendido que en ese momento que ellos desobedecieron, hubieran clamado a Dios en su angustia, Dios los hubiera librado de sus aflicciones. Pero fíjate qué hermoso es el Espíritu Santo, porque en lugar de clamar ellos, ¿qué hicieron, hermano? En lugar de clamar y pedirle perdón a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Así es que en esta mañana, hermano, no te escondas. Clama a Dios en tu angustia y Él te va a librar de sus aflicciones. Todos tenemos aflicciones, hermano, de diferentes naturalezas. Pero todos estamos afligidos por algo, porque el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Y si no ha logrado su objetivo es porque el Espíritu Santo no se lo permite. A través de la historia vemos una continua desobediencia del pueblo de Dios, ¿verdad? Lo podemos ver desde que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, iban desobedeciendo, hermano. ¿Verdad? Les dijo, mira, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y mandaron a los espías, regresaron los espías y dijeron, sí, miren el racimo de uvas que traemos, lo venían cargando entre dos, hermano. ¿Se imaginan el racimo? Ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo desobedecía y desobedecía. Entraron en la tierra prometida, ¿verdad? Conquistaron, Dios les ayudó a conquistar a esas naciones más fuertes que ellos, hermano. Tomaron posesión, ¿verdad?, en sus lugares y empezaron a desobedecer a Dios. Y se volvieron a angustiar, es lo que acabamos de leer. Pasó el tiempo de Josué y se levantó una generación que ni siquiera conocía a Dios, hermano. Y es el periodo de los jueces. Y los jueces fue un periodo de opresión y de tribulación para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque venían los madianitas, venían los de Edom, ¿verdad? A hacerles la vida imposible, a robarles sus cosechas por su desobediencia. Entonces Dios levantaba un juez que los libraba de esos enemigos. Y mientras ese juez reinaba, el pueblo obedecía, pero después cuando ese juez moría, volvían a la desobediencia. Y después volvían a atormentarlos, a esclavizarlos. Y se levantaba otro juez. Y después volvían a lo mismo, hermano. Hasta el tiempo de los reyes. Dios, ¿verdad? El pueblo le empieza a pedir fíjense nada más qué terrible. Después de que termina el periodo de los jueces, ellos empiezan a decirle a Samuel, Samuel es el último juez de Israel, y le dicen, ponnos un rey como las demás naciones. Entonces quiero que por un momento usted entienda lo que significa, ponnos un rey, cuando su rey de ellos, el que les gobernaba, era Dios. Y ellos dijeron, no, queremos un rey como todas las naciones. Y le dice Dios a Samuel, dice, haz lo que el pueblo dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Y pusieron a Saúl, y ya sabes, Saúl desobedeció, el pueblo desobedeció, después vino David y vinieron todos los reyes y lo mismo, hasta el día de hoy, hermano. Pero el Señor te quiere decir en esta mañana, mira, si clamas a mí en tu angustia, yo te voy a librar de tus aflicciones.
Hoy en día de la misma manera debemos entender que sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no podemos obedecer los mandamientos de Dios, que es lo que Él pide para que podamos recibir sus bendiciones. Y entonces por eso el Espíritu Santo dice, a ver, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Dile al que está a tu lado, porque sin el Espíritu Santo no podemos obedecer las leyes de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos poner en práctica las leyes de amor del reino de Dios. No se puede. La misma Biblia, la Escritura dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, hermano. ¿Sí? Por más que te esfuerces en tu carne, no se va a sujetar a la ley de Dios. Necesitas vivir en el Espíritu, para que por el Espíritu hagas morir las obras de la carne y entonces puedas obedecer las leyes del reino de Dios. Empieces a manifestar el fruto del Espíritu Santo, empezando por el amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan amor? ¿Cuántos necesitan ser amados? ¿Verdad? Y si tú no estás siendo amado, pues hay aflicción en tu corazón. Porque fuimos creados, ¿sabes para qué nos creó Dios? Para amar y para ser amados. Avanzo. Salmo 107:10, versículo 10, dice, fíjese ya, andaban afligidos, angustiados, en el desierto, sin un lugar donde vivir, ¿verdad? Hambrientos. Versículo 10 dice, algunos moraban, ¿en dónde moraban algunos, hermanos? En tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Hoy en día hay mucha gente de la iglesia, hermanos, que algunos moraban en tinieblas. ¿Qué es lo que decía Laurita? Pues son esas tinieblas, ¿verdad?, que le quieren apartar del Señor, que le quieren amedrentar para que no ore, para que ya no siga buscando de Dios. Pero si tú no estás buscando a Dios, estás morando en esas tinieblas y en sombra de muerte. Qué tremendo, hermano, cuando andamos apartados de Dios. ¿En dónde andas morando? En las tinieblas y en sombra de muerte. Aprisionados, hermano. ¿Cómo está la gente, hermano? Aprisionada, oprimida, angustiada, deprimida, en sombra de muerte, ¿verdad? Porque esas personas que están pensando en suicidio, ¿qué crees que está ahí? ¿Cuál es la sombra que lo sigue? La sombra de muerte. ¿Y por qué están en tinieblas, en sombra de muerte y aprisionados en aflicción? ¿Cuántos se encuentran aprisionados en aflicción, hermano? Estás afligido y sientes que no hay salida. Y el enemigo te quiere hacer creer que no hay salida. Estás aprisionado. ¿Qué quiere decir aprisionado, hermano? Te tiene con cadenas en las manos y en los pies, en los cepos. Estás aprisionado. Aprisionado en aflicción. ¿Hay alguien aquí afligido, hermanos? Quizás hay alguien que dice, y no sé qué va a pasar mañana, estoy afligido. Y aquí está la clave. ¿Por qué se encuentra la gente así? Versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Porque cada reunión escuchamos palabra de Dios, pero ¿somos qué, hermanos? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Rebeldes a la palabra de Dios. Porque si la obedeciéramos, hermanos, nuestra vida daría un cambio. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Verdad? Ya les di una breve descripción del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Fueron rebeldes y aborrecieron el consejo del Altísimo. Les mandó profetas, les mandó jueces, pero ellos se volvieron rebeldes y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquellas personas que no escuchan el consejo, o que a lo mejor lo escuchan pero no lo reciben, hermano.
Y por eso hay aflicción, y por eso hay batalla, y por eso hay lucha, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Versículo 12 dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Diga conmigo, ouch. En lugar de que estuvieran ahí alabando al Señor, los afligió con el trabajo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase, hermano. Porque todo tiene una consecuencia. Tú no puedes decir: yo estoy en rebeldía, no estoy siguiendo el consejo y me va a ir bien. No, te va a ir mal. Y vas a caer y no va a haber quien te ayude a levantarte. Versículo 3. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones. Es muy difícil de entender, hermanos. Solo tienes que clamar a Dios en tu angustia y Él te va a librar de tus aflicciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 17. ¿Fueron afligidos quiénes, hermanos? ¿Fueron afligidos quiénes? Los insensatos, hermano. ¿Y qué es un insensato? Pues es lo contrario de una persona sensata, ¿verdad? Que es obediente, que escucha el consejo y que lo guarda y que lo sigue. Un insensato es aquel que se rebela, es aquel que no escucha el consejo y que no lo hace. Fueron afligidos los insensatos. ¿Cuál es la causa de la aflicción, hermano? Diga conmigo, mi insensatez. Por eso soy afligido. A causa del camino de su rebelión. Hay rebelión, hermano. Hay rebeldía. Y ahí mismo en Samuel dice que como pecado de adivinación y de idolatría es la rebelión y la obstinación. Y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y a causa de sus maldades, hermano, diga conmigo maldades, su alma abominó todo alimento. ¿Cuál alimento? La palabra de Dios. Abominó todo alimento y llegaron hasta ¿dónde, hermano? Hasta las puertas de la muerte. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar ahí, a ese lugar, hermano, a las puertas de la muerte? Yo creo que nadie, ¿verdad? En su sentido común, en su sano juicio, dice: no, yo no quiero estar. Ya lo decía Laurita, ¿verdad? Me espanta. No, yo no quiero estar en las puertas de la muerte. Ah, bueno, pues ahí está la clave, el versículo que sigue. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. ¿Ya vieron cuántas veces se repite? Pero clamaron a Dios en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren salir de las aflicciones, hermano? Yo sí quiero, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a clamar a Dios, hermano. Clama a Dios, hermano. Y si le clamamos, Él nos va a responder. Salmo 107:20. Y como ellos clamaron en sus aflicciones, versículo 20, Dios les envió su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aquí cada reunión Dios te está enviando su palabra, su palabra, su palabra. Dice, y les envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Wow. Es uno de los versículos, ¿verdad? Hermosos, poderosos. Que una vez que tú clamas a Dios, entonces Él envía, ¿qué hermano que envía? Su palabra. Y Dios es tan bueno que ahorita te está enviando su palabra. Y te está diciendo, mira, clama a mí, ¿verdad?
En medio de tus, ¿cómo es? Clama. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él te va a librar de tus aflicciones. Entonces no seas rebelde, escucha el consejo. Porque Dios me está mostrando ahorita, mira, que mucha gente está angustiada, está enferma, está con tantos problemas, porque no clama a Dios. Porque el estar angustiado te enferma. Hoy hay muchas enfermedades, hermano, que no tienen nada que ver con el cuerpo, sino más bien tienen que ver con el alma. ¿Y qué es lo que clama a Dios? ¿Qué es lo que clama a Dios? ¿No? Tu alma. El mismo rey David dice: alma mía, bendice al Señor. Y como el ciervo que brama por las aguas, así clama mi alma por tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quizás a veces también es que no nos han enseñado cómo clamar, ¿verdad? A veces clamamos en nuestra carne, ¡ay! Que pensamos que por gritar estamos clamando. Y no necesariamente. Clamar, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Rubén López, es orar a Dios con el alma rota, hermano. Ay, Señor, sácame de mí. Líbrame de mis aflicciones, Señor. Ya no quiero seguir así, Señor. Ya no quiero ser igual. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Y el Salmo 105, que estaba un poquito antes, versículo 37, estaban en Egipto, ¿verdad? Siendo esclavos. Imagínate cómo estaban ahí encadenados, trabajando, trabajos forzados. Les daban de latigazos, los maltrataban. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Y los sacó con plata y con oro. Y no hubo ningún enfermo entre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y eso quiere decir que Dios quiere para ti, quiere prosperarte y quiere sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora levante su mano. ¿Cuántos se batallan con la economía, hermanos? Pero hoy te tienes que dar cuenta que Dios te quiere, ¿qué? Prosperar. Número uno, te quiere prosperar y te sacó a prosperidad y te sacó a sanidad. ¿Y por qué se enferma el pueblo? Por rebelde y porque no sigue el consejo. Vi que algunos no levantaron su mano. ¿Sí son muy prósperos o qué onda? Porque yo necesito prosperar, hermano. El Señor nos ha bendecido muchísimo, hermanos, pero Dios quiere prosperarte. A lo mejor quizás no sabemos lo que es la verdadera prosperidad, hermanos. Porque prosperidad no es que vayas al día, ¿no? Que ahí la vayas llevando, no. Que vivas bien y que puedas ayudar a los demás. Porque el Señor nos sacó con plata y con oro y no hubo ninguno enfermo entre su tribu. Y finalmente Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En resumen, entendemos, ¿verdad?, que el clamar a Dios en nuestra angustia, Él nos oye y da la orden de que nos saquen de nuestras aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 40 dice: pacientemente esperé en el Señor. Tú clama al Señor y espera pacientemente en el Señor, hermano. No te desanimes, ¿verdad? Estás clamando y no ves nada. Algo está sucediendo en lo espiritual, hermano.
Entonces, como el Salmo 140, perdón, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor. ¿Cuántos han estado clamando? No levante su mano. ¿Cuántos han estado clamando? Si usted ha estado clamando, la respuesta viene. El Señor está escuchando su clamor. Pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor y me oyó. Y dio la orden de hacerme sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos han estado en ese pozo de desesperación, hermano? Y del lodo cenagoso, que es un lodo. A ver, quiero que por un momento se imagine usted, cada uno de ustedes, imagínense en un lodo cenagoso, hermano. Vean el lodo así negro y cenagoso, y usted ahí dentro del lodo cenagoso. Y por más que usted quiere avanzar, ¿qué pasa, hermano? Con mucha dificultad, ¿verdad? El lodo cenagoso no le permite avanzar. Pero el Señor ha dado la orden de hacerte sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y Él quiere poner tus pies sobre la roca, que es Cristo Jesús. Puso mis pies sobre la roca y Él quiere enderezar tus pasos. Ahí ya no se oyó el amén. Él quiere enderezar tus pasos. ¿Verdad? No diga, no, eso está muy bonito, está padre, pero sigues con tus mismos pasos chuecos. No, tienes que enderezar tus pasos. Si tú ya estás en la roca que es Cristo, el Señor, ¿qué endereza, hermano? Tus pasos. ¿Por dónde andas caminando, hermano? Entonces no nos engañemos, cada uno de nosotros sabe por dónde andas caminando, hermano. Pero la palabra dice que si tú estás sobre la roca, entonces Él enderezó tus pasos. ¿Hacia dónde te guían tus pasos, hermano? Hacia Dios. Él enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán muchos tu cambio, tu testimonio. Y temerán y confiarán en el Señor. ¿Estás clamando? ¿Estás clamando? No dejes que el enemigo ahogue tu clamor. El consejo en esta mañana es, mira, clama a Dios y Él te va a librar de tus aflicciones. Y si tú lo haces, entonces tú vas a ver la respuesta de Dios. Amén. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, hermano. Es un Dios para el cual no hay nada imposible. Pero Él quiere que lo amemos como Él nos ama. Cantábamos el día viernes. ¿Cuándo fue que cantamos? El viernes en la oración. Que cuando somos infieles nosotros, Él es fiel. Y cantábamos que yo quiero amarte a ti, Jesús, como tú me amas a mí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Y solo usted sabe, hermano, si está en aflicción. Si está usted en prisiones y en hierros, como dice aquí. En tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Solamente tú sabes si hay aflicción en tu corazón. Pero en esta hora dice el Señor, si clamas a mí en tu angustia, yo te voy a librar de tus aflicciones. En el nombre de Jesús. Así es que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Y clamar, ¿verdad? Es sacar ese
clamor profundo de su corazón. Clame a Dios en su angustia y Él lo va a librar de sus aflicciones. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir el consejo de Dios en esta hora? Si tú quieres seguir el consejo de Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a clamar a Dios, hermano. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te tiene aprisionado? ¿Qué es lo que te tiene en soledad? ¿Qué es lo que te tiene afligido, hermano? Lo que te tiene en tinieblas y en sombra de muerte. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti. Levanta tu voz en clamor. Vamos, hermano. Yo no puedo hacerlo por ti. Tú lo tienes que hacer. Dile, Señor, yo clamo a ti, Señor, porque estoy afligido, porque estoy, Señor, en tinieblas, porque estoy aprisionado, Señor. Yo clamo a ti, Señor, porque mi alma desfallece. Yo vengo a ti, Señor, porque estoy hambriento, porque estoy sediento y porque mi alma desfallece, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tu clamor, hermano, hermana. Dile, Señor, aquí estoy, vengo a ti, porque siento desfallecer. Ayúdame, levántame, socórreme, sácame de las tinieblas, sácame de la sombra de muerte, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Señor, tú me conoces, delante de ti mi alma está desnuda, Señor. Perdóname, perdona mis pecados, Dios, perdona mi desobediencia, perdona mi rebeldía, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero seguir tu consejo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, clamo a ti, clamo. Vamos, hermano, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está tu iglesia, Señor, clamando a ti. Clamamos a ti en nuestra aflicción y creemos que tú nos libras de nuestras aflicciones, Padre. Clamamos a ti en nuestra angustia y creemos, Señor, que tú nos estás librando en este mismo momento de toda aflicción. Nos estás librando de todo eso que nos está robando el gozo, la alegría, la paz, que nos mantiene aprisionados y en hierros. Pero clamamos a ti en nuestra angustia y creemos que tú nos libras de esas prisiones, tú nos libras de esos hierros, nos libras de la sombra de muerte. En el nombre de Jesús nos sacas de esa aflicción y cambias nuestro lamento en alegría. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, díselo, díselo, díselo. Si hay aflicción en tu matrimonio, dile, Señor, sácame de la aflicción. Si estás aprisionado en tu matrimonio, dile, sácame, Señor. Sácame de esta prisión y de estos hierros, Señor. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor.
conforme a tu diseño, donde el varón es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea, Señor, en el nombre de Jesús. Donde el varón ama a su esposa y la mujer respeta a su marido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sácame de la aflicción, Señor. Sácame de la aflicción, dile. Vamos, porque me siento aprisionado, porque estoy hambriento y sediento, y mi alma desfallece, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Clamamos a ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en ti. Y somos libres en ti, Señor. Porque está escrito: al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: soy libre. Soy libre de toda aflicción. Soy libre del desierto. Soy libre de la soledad. Ahora sé cuál es mi camino. En el nombre de Jesús. Soy libre de las tinieblas y de la sombra de muerte. Soy libre de la prisión y de la aflicción y de los hierros. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti en esta hora, en nuestra angustia, creyendo que tú nos libras de nuestras aflicciones. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, amados? ¿Cuántos lo creen, amados? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen que somos libres? Diga conmigo: soy libre. Las cadenas han sido rotas y ahora yo camino en libertad para adorar a mi Dios. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo quiero ver esas cosas grandes y ocultas que no conozco, Padre. En el nombre de Jesús, muéstramelas. Yo quiero caminar en ellas, Padre. En el nombre de Jesús. En esta hora, perdona mi rebeldía. Perdona mi obstinación. Perdona mi desobediencia. En el nombre de Jesús. Y ayúdame a caminar en tu verdad. Ayúdame a caminar en santidad. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te aflige, amado hermano? ¿Qué es lo que te aflige? ¿La economía te aflige? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Tu matrimonio? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Una enfermedad? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Tu familia, tus hijos? ¿Qué es lo que te aflige? Clama al Señor. Clama al Señor. ¿Qué es lo que te aflige? Un problema. El trabajo. ¿Qué te aflige? Clama a Dios. Y Él te va a librar de tus aflicciones. En el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, lo creemos. Dile: lo creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Y permíteme ser obediente. Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente. Yo quiero ser obediente a tu palabra, a tu consejo, para recibir tus bendiciones, para alcanzar tus promesas. Todas las promesas de las que habla tu palabra, Señor, yo creo que me van a seguir y me van a alcanzar. Si yo escucho tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, y los guardo en mi corazón y los pongo por obra, todas tus bendiciones me van a seguir y me van a alcanzar. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, amados?
¿Cuántos lo creen? Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios y dile, yo lo creo. Yo lo creo. Que tú me has hecho libre. Has roto las cadenas. Te adoramos, Jesús. Adórale, amado. Adórale. Amén.